Hoy vamos a hablar de un tema muy complejo, es la trata de personas. Esto significa el secuestro, el traslado, la acogida de seres humanos por medio justamente del secuestro, la amenaza, la violencia u otros mecanismos coercitivos. En pocas palabras, es la esclavitud moderna. El objetivo de este crimen es la explotación de las personas y esta explotación incluye como mínimo la prostitución, otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud, servidumbre, la extracción de órganos y en el caso de los niños, los menores, la explotación para la mendicidad. Las estadísticas indican que la trata de personas es la tercera actividad ilegal más lucrativa después del narcotráfico y del tráfico de armas. De acuerdo con la ONU, cerca de 2,5 millones de individuos son víctimas de este delito. Vamos a ver este video que nos proporcionó el Consejo Ciudadano. Para hablar de trata de personas en México nos acompaña el doctor Salvador Guerrero Chiprés. Él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Vamos a hablar justamente de trata de personas. Salvador, gracias otra vez por estar con nosotros. Qué gusto, gracias. Cuéntanos un poco de la trata de personas en México. Bueno, en principio hay que decir, ya introdujiste tú el tema, se trata esencialmente de la esclavitud. Es decir, hay una condición de apropiación de los derechos de la otra persona, si es que se puede decir así, de tal manera que de pronto no solo es el asunto de que es interrumpido su acceso a los derechos, sino su acceso a su propia identidad, a quién es ella. Y notamos que existe trata de personas cuando hay alguien que no puede hablar de su trabajo, a qué hora lo desempeña, con quién lo realiza, cuánto recibe por eso, no tiene acceso a sus documentos, no se puede comunicar con su familia y eventualmente, si lo vemos a esa persona, sobre todo mujeres, advertimos digamos, maltrato físico, eventualmente desvelos continuos y una especie de aislamiento forzado. Y si llegamos a ver a estas personas en un espacio público, con frecuencia están protegidas o rodeadas de otras personas. Para aislarlos, ¿no? Para aislarlos, no permitirles. Inclusive cuando se trata de explotación sexual de diversos niveles, que la hay de todos a nivel internacional, de, digamos, personas muy acomodadas que se aprovechan de la trata de personas, rodean a la víctima de tal manera que esa persona no se puede comunicar, aunque tenga un teléfono celular y que lo esté usando para ciertos mensajes. Entonces es un delito muy complejo a nivel internacional. En México hay un subregistro, estimamos, de 99%. Y estábamos leyendo algunas cifras que dieron en el Consejo Ciudadano. Este crimen se ha duplicado en los últimos años. Bueno, no podemos asegurar eso y voy a explicar por qué. Dado que hay tanta cifra negra sobre trata de personas, vamos a suponer que existe, que así es, pues desde 1964 hubo un caso muy famoso que dio motivo a una película que se llamaron Los Poquianchis. Y así se llamaban las poquianchis o las piornudas. Eran mujeres que explotaban sexualmente a otras mujeres en Guadalajara. Después tuvieron un negocio semejante en León en aquella época. Y aquellas mujeres que no se sujetaban a su voluntad eran asesinadas y eventualmente enterradas en ese espacio donde estaba el lugar de la explotación sexual. Entonces, ha existido la trata de personas, aunque solo desde el 2003 a la fecha se le conoce así, porque hay un acuerdo internacional del año 2000 y 2003 para identificar que existe la esclavitud y la trata de personas. Entonces, no sabemos si ha aumentado el fenómeno. Lo que sabemos es que ha aumentado el registro, es decir, las actas, las carpetas de investigación,
los elementos escritos, eventualmente formales o no, como son los reportes que tenemos en el Consejo Ciudadano, donde gestionamos la Línea Nacional contra la Trata, y advertimos el comportamiento de este delito, inclusive en la parte de cifra negra. Entonces, la cifra negra es tan grande que nos impide afirmar de manera contundente que ha aumentado. Yo creo que se ha hecho más visible, doblemente más visible, así que yo lo diría así. Tenemos más conciencia del doble de casos de trata de personas y no necesariamente ha aumentado al doble el fenómeno propiamente dicho. Se habla mucho de que las mujeres que se encuentran en estado de prostitución, que se dedican a ejercer la prostitución, la mayoría son producto de la trata de personas. ¿Ustedes tienen cifras al respecto? Es muy difícil de determinar, no tenemos separado así. De las 11 modalidades de trata de personas, lo que sí podemos decir claramente es que alrededor del 68% son personas que son víctimas de explotación sexual, que es el caso más frecuente, y alrededor de un 18-20% de explotación laboral. Las otras modalidades, otras 9 modalidades, implicarían el resto del porcentaje. Así que mayormente se concentra en explotación sexual y en explotación laboral. Ahora bien, en el caso de la prostitución, aquí hay un debate y además hay un problema metodológico. Porque puede haber una persona que diga que está ejerciendo la prostitución como una decisión personalísima y por supuesto hay legitimidad y se protege esa legitimidad identitaria laboral, vamos a decirlo, pero puede esa persona estar mintiendo. Puede ser que ella misma haya sido instruida para que diga eso cuando en realidad forma parte de una oferta del tratante, una oferta sexual que el tratante está explotando. O puede ser que de manera abierta y contundente sea obvio que hay un hombre o una mujer que son tratantes de explotación sexual. Entonces es un problema metodológico severo. No sabemos, por ejemplo, si en la calzada de Tlalpan estamos frente a una combinación. De un lado, personas que se prostituyen por voluntad propia y en otros lugares, en Guadalajara y en Zapopan y en Veracruz y en Tijuana, si lo hace por voluntad propia o si está siendo forzada a hacerlo. Aunque le forzan también, la instruyen para que diga que ella decide dedicarse precisamente a la prostitución. Por ejemplo, en el caso de la Merced, donde la mayoría de las que están ahí son niñas. Yo creo que en cualquier lugar, sea la Merced o cualquier otro barrio donde ocurre la explotación sexual o la prostitución, puede existir trata de personas. Se ha dicho, el Consejo Ciudadano lo ha dicho, también otras organizaciones, cuando menos unas 15 organizaciones que trabajamos en conjunto denunciando la trata de personas y combatiéndola, se ha dicho que eventualmente en esa área, pero en muchas otras semejantes en todo el país y existen en todo el mundo, puede existir trata de personas, especialmente cuando se trata de menores de edad. Claro, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de cómo captan a las víctimas, cómo es posible que lleguen a las manos de estos traficantes. Hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso con el doctor Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano. Salvador, ¿cómo enganchan a las víctimas? Porque ahorita en el corte pensaba, tantas mujeres desaparecidas, mujeres, niños, personas en general, a lo mejor muchos de ellos son víctimas de trata. ¿Cómo los enganchan? ¿Cómo llegas a atrapar a un niño para ponerlo a mendigar en las calles? Así es. Bueno, en principio hay que decir que el Consejo tiene datos de todo el país y de otros países porque gestionamos la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Gracias a esa gestión de esta línea, podemos decirte que en 2019 recibimos 2.328 reportes, en 2020 2.117, en 2021 2.028, el año pasado 2.555. En lo que va de este año, 352 reportes. Y gracias a este total de 9.380 reportes de los últimos 4 años, de víctimas, de probables víctimas, hemos elaborado reportes como este, que son precisamente muy actualizados y que incorporan estos datos. Y ahí es donde encontramos la respuesta a esta pregunta. Métodos de enganche, oferta de trabajo, el 51%. Enamoramiento falso, 30%. Promesa de ayuda, 4%. Ahí están los principales grupos de estilos de enganche. Hay que señalar también que durante la pandemia hubo una modificación muy importante, por ejemplo, en la promesa de ayuda.
La promesa de ayuda como forma de enganche, promesa de ayuda para que salgas de esa situación económica en que estás, para que te salgas de la sierra, para que te salgas de esa población, de la situación familiar en que eres hostigado, has sido abusado, cualquier problema que haya, te ofrecen eso como una forma de salir. La promesa de ayuda como forma de enganche se triplicó durante la pandemia. Y también ocurrió un fenómeno interesante con las redes sociales. Las redes sociales duplicaron su presencia en la manera en que eran usados por los tratantes. Por ejemplo, el caso de Facebook. Había antes de la pandemia alrededor de 11 reportes de enganche a través de Facebook. Después de la pandemia, durante la pandemia, perdón, subió al doble, 22 y 23% en el año 2020 y en el año 2021. Y ahí observas tanto en la forma de enganche como en el reclutamiento a través del mundo digital, cómo se han modificado algunos de los elementos que tienen que ver precisamente con el enganche y en general con la trata de personas. Y descubren las vulnerabilidades, porque justamente lo que comentabas de que más de la mitad es por oferta de trabajo, en un país donde se está tan necesitado de trabajo, me imagino que muchas de estas propuestas deben ser súper falsas, súper exageradas, donde se ven como muy atractivas para que la persona llegue. Bueno, en primer lugar, todas son falsas. De hecho, a eso acude el tratante. Hay que señalar que hemos identificado, digamos, el perfil de la víctima de explotación sexual. Es una persona que tiene entre 11 y 17 años de edad. Proviene básicamente de poblaciones marginadas o de situaciones y familias marginadas, sobre todo en el ámbito rural o suburbano. Ahí está la víctima ideal del tratante, en comunidades alejadas en general de las urbes, eso en principio. Y el perfil de la víctima de explotación laboral es un hombre entre 15 y 25 años de edad. El mismo origen, la misma ausencia de oportunidades, los mismos problemas en las familias, situaciones de percepción de ausencia y de sentimiento de una oportunidad que no ha llegado. Entonces el tratante opera sobre la propia experiencia del tratante y sobre lo que él observa en los datos de la realidad. El tratante es un delincuente, es un empresario delincuencial, voy a decirlo así, y que valora costo-beneficio de su labor. Entonces, de su delito. Hay que decir también que en el caso de los tratantes, algunos de ellos son capaces de establecer relaciones muy cercanas con la víctima, a grado tal que algunos de ellos tienen varios, comillas, matrimonios y tienen hijos con ellas. Entonces, el tratante es padre de familia también. Entonces, como un mecanismo para engancharlas más en esta red. Es decir, si la mujer protesta, dice, bueno, pero si es hijo nuestro, ¿cómo es que vas a deshacer esto que tenemos tú y yo? Y es increíble, pero ocurre, y todavía el tratante es capaz, ya dándose cuenta, ya siendo consciente de la víctima de la situación en que se halla, es capaz de mantener esa situación que normalmente inicia con la idea de que pues tú eres mi esposa, ayúdame, tengo una deuda, me están amenazando de muerte, si tú no me ayudas, si tú no, concluye con esto, si tú no te prostituyes como te digo de esta manera y tú no me ayudas, yo voy a perder la vida y nuestro hijo va a perder a su padre. Por ejemplo, esa es una manera que es más que frecuente. Millones de mujeres que parece están atrapadas en eso. Lo que hablábamos del falso enamoramiento, ese es yo creo que muy importante para quienes nos están viendo cómo funciona. Bueno, hay algo que dicen algunos filósofos y psicólogos, ¿no? Hay un objeto del deseo. Todos los hombres y todas las mujeres creen que van a encontrar en el mundo algo que les completa, o algunos piensan así. Nosotros en el Consejo pensamos que el enamoramiento es uno de los problemas que está alrededor del tema de la trata de personas. No existe eso. Si uno no desarrolla sus propias potencialidades, no está en situación de vivir plenamente el amor, la bondad o la amistad. Entonces, en el caso de las personas que son enganchadas por enamoramiento, ellos se presentan como aquello que les falta, sea un afecto, un cuidado, la posibilidad de tener una propiedad, de acercarse a una situación de progreso, de seguridad, de protección, de un abrazo consistente también con una expectativa de carácter erótico, sexual o de cualquier tipo relacionado con estas pulsiones, evoluciones que existen en el ser humano. Entonces el tratante se concentra en desarrollar una oferta que supedita prácticamente la voluntad de la víctima, que por otro lado está en una situación o de abandono, de falta de supervisión, observa que en su casa no hay situaciones para reproducción satisfactoria de las necesidades de la economía local y eso les afecta en su propia casa, y una serie de elementos que hacen posible que el tratante manipule la situación y ofrezca una historia en
en la cual él aparece como personaje central, que va a permitir la salvación, el rescate de esa niña o adolescente de esa situación en la que se encuentra, o mujer muy joven, que son normalmente las víctimas de esta forma de enganche que llamamos enamoramiento. O sea, llega su príncipe azul a rescatarlas en la mente de ellas. Y no necesariamente todos ellos tienen apariencia de príncipe azul, pero sí todos ellos tienen una facilidad de persuadir a la víctima que los distingue como denominador común entre ellos. ¿Cómo identificar a víctimas? ¿O cómo tener esta sensibilidad para decir, a lo mejor estas personas están siendo víctimas de trata? El Consejo Ciudadano, por ejemplo, tiene algunos módulos en terminales de camiones y tiene esa experiencia y ha trabajado con otros organismos que tienen influencia a nivel regional o nacional. Entonces nosotros queremos que cuando hay una clara disparidad entre una persona de sexo masculino y una de sexo femenino, sea por la edad, por la ropa, por la presencia, por el tipo de rasgos, cuando hay una clara y manifiesta discrepancia en las personas, puede tratarse de un tema de trata de personas, sobre todo cuando se hallan en terminales aéreas, aeroportuarias o camioneras, por ejemplo. Pero también cuando uno está tratando con algunas personas que se aíslan demasiado, que eventualmente no comunican con quien trabajan, lo que decíamos, a qué se dedican, cuántas horas lo hacen, y una serie de características que tienen que ver, muy reservados, y que no se comunican con su familia y no pueden compartir sus datos como los compartiría cualquier otra persona cuando está en una conversación promedio estándar en cualquier lugar del país. Entonces ahí eventualmente hay un tema que nos está diciendo que probablemente son víctimas de trata, además de que pueden mostrar señas en su cuerpo, en su vestimenta, que no corresponden con el estándar de lo que estamos viendo. Y ya para el caso de niños, esto es muy frecuente, el tema de la explotación infantil para mendicidad. Es muy frecuente también, inclusive que haya personas que sin saberlo están incurriendo en trata de personas, que están explotando a otros de su familia o de su entorno de barrio o de su entorno de alguna comunidad rural para que a través de ellos reciban dinero exhibiéndolos en una situación, digamos, de vulnerabilidad. Entonces hay varios niveles y unos muy peligrosos son los que tienen que ver, más peligrosos inclusive, cuando se obliga a las personas a la comisión de delitos en donde intervienen organismos de alta peligrosidad. Es decir, que se conviertan en piezas de una secuencia delictiva, y también cuando engañan a las personas para que sea sustraído parte de su cuerpo, ¿no? Inclusive, por ejemplo, un riñón o algún otro tipo de tráfico de órganos. Entonces tenemos esos problemas. Vamos a hacer otra pausa, ahora regresamos con este tema, trata de personas, no le cambie. Estamos de regreso con este tema, trata de personas. Salvador, cuando las víctimas son rescatadas, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué proceso se sigue? Bueno, es un tema complejo porque puede haber una víctima individualmente rescatada, inclusive que acepte ir ante el Ministerio Público, pero tal vez ya no quiera ir a la siguiente sesión para ratificar los datos, la sesión de ratificación de datos para ratificar la denuncia que está presentada en la carpeta de investigación, por diversas razones, por vergüenza, por amenaza del tratante, porque recapacita sobre cuáles son las consecuencias de lo que ha hecho, porque prefiere huir en vez de huir del tratante y huir también de la posibilidad de hacer justicia, de hacerse justicia a ella. Entonces eso en lo individual puede ocurrir. Puede ocurrir también como un tema que atendimos en el límite entre Tlaxcala y Puebla, donde puede haber un vehículo que está siendo utilizado para trasladar a personas que eventualmente son, digamos, llevadas a espacios donde son explotadas laboral o sexualmente. Puede ser detenido ese vehículo y eventualmente esas personas están en la posibilidad de reivindicar su derecho ante las autoridades para señalar al culpable de esa situación de trata que ellas padecieron. Pero puede ser que la mitad de ellos decida no presentarse e irse, porque muchos de ellos son migrantes, por ejemplo. Puede ser que ya no se presenten porque les da pena, porque no tienen documentos, porque ya su familia les había indicado el riesgo en que incurrían si tomaban una u otra decisión. Entonces hay una parte de ellas que no se presenta y puede ocurrir también que algunas, muy pocas, le dan seguimiento
a la posibilidad de que se haga justicia. De hecho, nosotros estimamos que mucho menos del 3% de todos los casos de trata de personas terminan en una carpeta de investigación, y de ese porcentaje en los últimos 3 años no conocemos una sentencia que haya causado estado. Es decir, que una sentencia firme contra el tratante por una diversidad de razones, que llegamos a contar 12 razones por las cuales no se llega a ese nivel, entre las cuales puede estar la ausencia de disposición del Ministerio Público o del juez, o la influencia corruptora de los tratantes, o la amenaza de los tratantes a las autoridades, u otros elementos. En total, digo yo, insisto, al menos 12 razones por las cuales después ya no sigue exitosamente el sistema de procuración de justicia en cualquier entidad del país para enfrentar la amenaza que implica la trata de personas. Entonces la procuración de justicia es nula. No, no es nula, es importante, pero requiere la voluntad de la víctima, y la víctima a veces encuentra un conjunto de elementos para decidir no continuar. O el tratante tiene una influencia corruptora, o la propia autoridad también tiene problemas para comprender el delito de trata, que no es tan fácil de demostrar ya propiamente en un caso, el que sea. Entonces, es un conjunto de elementos, también la disminución de los recursos que se han dedicado a la trata. No hay una campaña potente a nivel nacional que te hable del tema de trata. Hay una campaña que apoyamos nosotros con la 1DC, que se ha impulsado, que se llama Corazón Azul, pero nosotros lo hemos dicho también con ellos, que no tropicaliza el mensaje y que pues, no tiene un impacto claro en la conciencia que deben tener las víctimas, para que desde esa conciencia se presenten a solicitar ayuda. Y finalmente digo que en el caso de las llamadas que reciben el Consejo, pueden ser llamadas de emergencia crítica, y se atienden sin colgar el teléfono, se responde para que se le ayude, pero puede esa llamada interrumpirse, o No puede, volver a saber. ya no se puede, no se puede seguir, aunque se marque el teléfono que se quedó y ese teléfono está inutilizado, o cualquier situación puede cambiar la posibilidad de que desde el teléfono nosotros les podamos ayudar. Así que es un tema muy complejo. ¿Con qué recursos contamos por parte del Consejo? Desde la perspectiva ciudadana, de yo me doy cuenta, yo creo, tengo la sospecha de que estas personas son víctimas de trata, pero también las víctimas. Bueno, en principio, lo que nosotros ofrecemos es guía jurídica y contención emocional, y hay una línea, la Línea Nacional contra la Trata de Personas, que funciona gratuitamente 24 horas del día. Es 855-3300, que también es un WhatsApp. Nosotros canalizamos y conectamos con la autoridad local o federal, según sea el caso, y de acuerdo al detalle de la información que se nos proporcione, podría haber de esa información la detonación de intervención directa, cuasi inmediata, de la propia autoridad de investigación o de la propia autoridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, según sea el caso. Entonces, sí existe un potencial ahí, pero para eso tiene que existir la conciencia de que tienes el derecho a escapar de esa esclavitud en que tú crees que te metiste por un error al aceptar a esa persona como compañero, como padre, como amigo, como haya sido. Es muy difícil romper esa cápsula, ese encapsulamiento del Como engaño y dependencia. manipulación y dependencia psicoemocional que establece para control y para poder el propio tratante. Y yo creo que ese es el núcleo, ¿no? Lo más importante, porque sí, el tema de si la víctima no quiere denunciar, si la víctima a lo mejor no quiere, no puede, no tiene la fuerza para poder hacerlo. Cuando ustedes ya tienen a estas personas rescatadas, ¿cómo es el estado emocional en el que las encuentran? Bueno, hay muchas variaciones. Hay personas que se encuentran en situación crítica, que implica decir, por ejemplo, que un integrante de su misma familia fue asesinado por un integrante de un organismo delictivo de alta peligrosidad de un país que está al sur del continente. Entonces, su capacidad en ese momento de establecerse a sí misma como una persona que va a reclamar un derecho es muy baja. Entonces nosotros planteamos que hay que platicar con ella, hay que hacer un trabajo, y estamos hablando de una persona que ya no está cerca del control territorial físico del tratante, porque si está en ese control la situación es mucho más compleja y no tenemos acceso para romper ese encapsulamiento de manipulación, de poder, de control, que puede incluir violencia física, no solamente contra esa persona, sino contra la persona que es descendiente de ella, su hija o su hijo, que eventualmente está en el control del tratante. Entonces la situación es muy compleja y puede variar desde aquellas personas que han pasado varios años y que a veces no pueden ni hablar de esa experiencia y que eventualmente están en condición de hacerlo, o pueden ser personas que por algunas razones tienen la capacidad de hacerlo,
como uno no habría pensado, juzgando por la cantidad de violencia que han sufrido o la cantidad de, por ejemplo, en un caso de Nueva York, una persona que pues, tenía que tener 100 encuentros sexuales diarios, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de relación tiene esa persona con su cuerpo o con su identidad o con su, el conjunto de los elementos que constituyen quien ella es? Entonces, hay en una enorme variedad de situaciones que van de lo más grave a lo gravísimo, yo diría yo, cuando las personas han sido durante mucho tiempo víctimas de trata, especialmente explotación sexual. Muchísimas gracias, Salvador Guerrero, Gracias a por ti. estar con nosotros. Ahí les volvemos a poner en pantalla el número para que se comuniquen si conocen alguna víctima, pero también si tienen alguna sospecha, ¿correcto? Así es. Y ustedes le darán seguimiento. Así es. Muchísimas gracias. Buenas noches.